Bienvenidos a su programa Dale a la B con Emanuel Díaz y Eine Morantín. Recuerda de suscribirte al podcast desde tu plataforma favorita para escucharlos, sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y cualquier otra plataforma de tu preferencia. También estamos disponibles en YouTube. Dale like y suscríbete. Bienvenidos a otro episodio más de Dale a la B. Seguimos con nuestra serie de episodios extras de la primera temporada, en donde relatamos o analizamos, mejor dicho, cuál será el comportamiento de las principales proveedoras de videojuegos en este año. Emanuel Díaz y Eine Morantín les acompaña. Dímelo, Manuel, ¿qué de nuevo? Aquí vamos a continuando, como dijiste anteriormente, con la línea de ver el futuro de las consolas. Ya anteriormente tratamos un poco de Nintendo y qué pudiera haber Nintendo en este 2020. Esta vez le toca a los chicos de verde, a Xbox y Microsoft. Vamos a ver, tú que eres realmente el niño pródigo de ellos. ¿Qué tú dices? ¿Qué uno va a traer Xbox en el 2020? Mira, yo considero que ese año sería un año clave para Microsoft y su división de juegos. Uno de los puntos más clave a señalar es que van a lanzar una nueva consola. Sí. ¿Verdad? Van a lanzar una nueva serie de consolas con la serie X y la otra consola que tiene de nombre código Lockhart por ahora, hasta que anuncie finalmente si va a haber una versión más económica, ¿no? Pero en mi perspectiva esto es solamente la punta del iceberg. Okay. O sea, esto es lo más pequeño. Entonces, para eso, yo he dividido este análisis en 4 puntos esenciales, que son, el primero es con el que vamos a empezar con el servicio. Xbox como un servicio a nivel de streaming, con su proyecto xCloud, el cual ahora mismo, a finales del 2019, estaba en una fase de beta, y tiene como principal característica diferenciadora de sus competidores el hecho de que tú puedes hacer streaming desde tu propia consola, que tú puedes convertir tu consola básicamente en el servidor, te streameas y puedes jugar desde tu celular, pero saliendo de tu propio Xbox. Honestamente, fue la imagen que me trajo a colación la serie X, un servidor, y creo que es un poco la idea que ellos están buscando, una fuente central. Exacto. Entonces, con esto ellos están buscando tener todas las vías de competitividad, por decirlo así, cubiertas. Porque si bien está el servicio de PlayStation Now y está el servicio de Google Stadia, Xbox quiere mantenerse como uno de los competidores dentro del mercado actual y en el mercado futuro, a nivel de cloud. El otro eje que yo considero que es ya un poco más cercano a la realidad sería la parte de los estudios de juego y de cuáles propiedades intelectuales ya van a lanzar durante este año y el próximo. Entonces, ¿qué crees que podamos ver en ese tema? En ese tema, yo lo que espero no ver es un ejemplo de Rare. Rompe un estudio y no hice nada con él. ¿Crees que Microsoft ha aprendido lecciones? Sí, yo creo que sí. Yo sí. Por ejemplo, ya vimos un ejemplo con la gente de Ninja Theory, que ya le comisionaron a hacer la segunda parte de Hellblade, prácticamente entregándole toda la potencia y utilizándolo como ejemplo de cuál sería el potencial que tendría el Series X. Tienen la gente de Turtle Studios trabajando con la próxima Forza. Otro juego para mostrar el potencial gráfico de la nueva consola. Entonces, ese es más o menos lo que se quiere lograr. O sea, de que ellos, además de los estudios, por ejemplo, también está el estudio de Coalition, que trabajó en la parte de Gear 5. Está el estudio que está trabajando con la parte de Halo Infinite, que también yo creo que es Coalition o el base, no me acuerdo del matriz, el 343 Industry, que está trabajando con la parte de Halo Infinite. ¿Dime? No, y también yo realmente no conozco mucho sus estudios. Lo que me pongo a pensar es la posibilidad de una nueva IP o la posibilidad de revivir IPs anteriores. Prácticamente todos los desarrolladores al inicio de una nueva generación por lo general hacen un poco de apuestas para mostrar el potencial de su consola con nuevas IPs, como lo hizo por ejemplo Nintendo con ARMS, como lo hizo con Splatoon, aunque Splatoon no fue tanto en la serie del Wii U, como lo hizo Microsoft con, ¿cómo es que se llama este juego de gladiadores romanos que salió con Xbox One?
Ese Rise. Rise. Son from. Y Son from. Ajá. Y En como Game hizo Pass. PlayStation 3 en su tiempo con Resistance. Yo me pregunto qué tipo de IP, porque pienso que un Microsoft en este 2020 que tiene muchos estudios nuevos. O sea, más allá de una IP nueva, yo pienso que pudieran lanzar varias IPs nuevas. Y me pregunto cómo se verían esas IPs. Eso es cierto. En el caso de Rise, por ejemplo, yo dudo que lo revivan porque No fue también recibido. no tanto por eso, sino que la historia tenía un fin. Ok, Para no pelear a los demás, pero la historia tenía un fin per se. pero no, ellos pudieran hacer tal vez un sucesor espiritual. Podría ser. Eso lo... El tercer punto, y es más la herramienta de ataque que tiene Microsoft en esta próxima generación de consolas y este año, es Game Pass. A principios de este año anunciaron de que Grand Theft Auto 5 ya está formando parte de Game Pass. Pero no es solamente por los juegos que puedan llevar, sino es por qué qué extensión va a tener el servicio. Dado que hay algo que no es un secreto para nadie, sino que Game Pass ya está disponible en PC. O sea, ya Xbox PC no se ve como si fuera una marca de consola, un servicio. Y Game Pass ha demostrado ser un servicio excelente. Sí, definitivamente. Y es prácticamente lo que ha revitalizado la marca de Xbox en los últimos 2 años. Óyeme, yo creo que me atrevería a decir, no que estuviera prácticamente muerto, tal vez no muerto, pero No, sí, pero que le añadió un nuevo valor adicional al valor que tenía la consola. no, o sea, yo iría más allá, porque es que honestamente, a mi parecer, sin el Game Pass, Xbox en el 2018, en el 2019, hubiera pasado la irrelevancia. Hubiera seguido como el Wii U, Nintendo tenía dinero, Ujú. sobrevivió, pero el Wii U fue prácticamente irrelevante en esa generación de consolas. Buenos juegos que los han ido porteando, pero irrelevante. Y el Xbox hubiera pasado para mí a lo mismo si no hubiera sido por el Game Pass. Como tú dices, Game Pass renovó, revivió, revitalizó, fue el fénix de las cenizas. Y que estoy de acuerdo contigo, Game Pass va a ser el martillo, el clavo, la tabla, todo. Es el eje de la estrategia que es Microsoft está planteando. Entonces, muchas personas dicen de que, pero ven acá, ahora con como se ha calentado la cosa en el gaming PC area, o sea, en la área de los juegos de PC, el mercado de PC se ha calentado de una forma tremenda durante el 2019. Sí, ha adquirido mucha fuerza. Entonces, muchas personas preguntan, ¿qué es más rentable? ¿Armarte una computadora o comprarte una nueva generación de consola? Y yo digo, no importa lo que tú cojas, tú vas a tener Game Pass ahí. Esa es la apuesta de Microsoft. Exacto. O sea, Microsoft no ve a Xbox como una consola. Microsoft ve a Xbox como una plataforma en la cual no importa en el dispositivo donde tú estés, tú vas a tener la capacidad de poder jugar. Y ese es el futuro que está apostando Microsoft realmente. Y una estrategia que pienso que incluso ciertos desarrolladores, los mismos Nintendo, ven la posibilidad de cloud gaming ya definitivo, ser el futuro de los juegos. Claro que ellos apuestan un poco más lejos, 10 años, pero Microsoft desde hace tiempo ya se ha ido viendo como revolucionadores, pero a un nivel diferente. Nintendo lo va a revolucionar más con nuevas maneras de jugar. Microsoft apuesta por nuevas maneras de ver lo que es la consola, lo que es tus juegos. Uh-huh. No cómo los juegas, sino dónde los juegas. No, y también está el detalle de que no solo con la parte del streaming, sino que al tú tener diferentes tipos de consola, por ejemplo, para rango de precio, en caso de que lancen la segunda consola, tienes una consola de alto calibre y una consola de medio calibre, para que se ajuste a tu presupuesto, igual como pasa en el mercado de PC. Inclusive, el diseño de la serie X, todo el mundo dice, eso parece una PC. Sí. Y hablando, ya mencionaste nuevamente el nombre de la nueva consola, Serie X. ¿Qué te opinas? Yo vi unas teorías de que el nombre de Serie X no es un nombre aleatorio, sino que el nombre, la palabra serie es clave y que sería que todas las consolas nuevas, las versiones que va a lanzar, como hemos dicho anteriormente, probablemente con más de una, lleven El acrónimo. título serie, el acrónimo serie, sean Serie X para su modelo potente o regular, Serie S posiblemente para un modelo Slim y otra serie, no sabría decirte cómo se llamaría. Inclusive, eso tú lo puedes relacionar con el mercado de PC, el cual
se ha abierto un mercado en la parte de gaming que es el de mandarte una PC preensamblada según lo que tú lo pides. Que hay varios competidores dentro del mercado que ellos ensamblan el computador específicamente para, sus especificaciones. sí, por ejemplo, mainframe, entre otras, que lo hacen. Entonces, más o menos yo creo que es la línea que va a tirar Microsoft, por lo menos con dos modelos adelante, luego dos modelos a mitad de generación, y todo eso se forma una cadena de consolas disponibles. La otra parte está lo de la retrocompatibilidad, que ya fue confirmado. Sí. Todo lo que tú tengas de Xbox One, tú lo vas a poder jugar en tu Xbox Series X o próxima generación de consola. El hecho de que los controles van a ser retrocompatibles, o sea, el control de Xbox One tú no lo tienes que vender más para adelante, tú lo puedes seguir utilizando. Eso es también mucho, me influye mucho en la parte de que Xbox tiene un mercado de personalización de controles que no lo tiene ninguna otra. O sea, yo puedo seleccionar un control de hecho a los colores que yo quiera, de la forma que yo quiera, a la distribución que yo quiera, no tengo que pagar $10 más. Hablando de personalización y hablando de controles, que, vamos a tocar un poco el tema del Elite y el juego profesional y el streaming. Como dijiste anteriormente, Microsoft se está volviendo más una plataforma. Y Sí, como han querido apostar en el pasado, no quieren ver solo una plataforma puramente de juegos, sino una plataforma de media. Sí es cierto que en el 2013 la apuesta no le salió con el público, pero en un mundo post-streaming, un mundo un revival, diría yo, de la escena competitiva de los juegos, sí. en un mundo post-énfasis en la personalización, con la salida del control libre, ¿qué crees que pudiera tener? ¿Cómo pudiera ampliar Microsoft? ¿Qué crees que pudiera lanzar con la salida del Serie X o con su salida, no necesariamente el Serie X como una consola solo, sino con su salida de plataforma ahora en el 2020? Eh, Tú tendrías primero la ampliación de tener una consola más capaz de ser una streaming console, por decirlo así. O sea, sería una consola que también no solamente juegue los juegos que tú tengas o tú quieras jugar, sino que también pueda soportar la parte de transmisión, de streaming del juego que tú tengas, que tú estés jugando en el momento. Para eso tiene la plataforma de Mixer, que es de ellos. Ha logrado migrar varios jugadores de alto calibre. Por ejemplo, en el caso de Ninja, que fue muy públicamente Sí, comentado, el caso de Shroud también. que también fue públicamente comentado, que son jugadores que gozaban de una alta popularidad y de un alto número de personas que estaban suscritos en sus canales de Twitch y migraron completamente. Cosa que se puede seguir viendo durante este año, más cuando se ven ya acercando ya la fecha de lanzamiento de la próxima generación de consolas. Eso trae un detalle a mi mente. Ya mencionas Ninja y recuerdo que anteriormente cuando hablamos del cambio de Ninja a Mixer Sí, y cuando hablamos de la propiedad de Microsoft, de Mixer, tocamos un poco el tema de que Ninja tenía un pasado con Microsoft, un pasado en sí, directo a través de Halo. sí, Y hablamos en exacto. ese momento de Halo Infinite. ¿Qué rol crees que podría jugar Ninja en ese lanzamiento? El primer streaming de Halo Infinite lo va a hacer Ninja. Sí, lo veo venir. Ya. O sea, fíjate, él va a estar exclusivamente trabajando con Halo Infinite y siendo la principal fuente bueno, no la principal, sino una de las principales fuentes de publicidad De Microsoft. o de mercadeo de Microsoft. ¿Tú crees que estos contratos que está haciendo de streaming Microsoft con Ninja, con Shroud, Esto es mercadeo. tiene sentido? Sería Mercadeo. el nuevo frente Sí, 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 embajadores. porque entonces el punto, el nivel en el que están ellos es más de influencia que otra cosa. Sí, es cierto. Porque, por ejemplo, un juego que ellos se encuentran particularmente bueno o que lo juegan mucho, se vuelve muy popular porque ven al otro jugando. O sea, los streamers están influyendo ya en una forma de que lo que juegan en streamer es lo que yo me gustaría jugar. Por ejemplo, el caso de Fortnite tenía la ventaja de que era gratis. Sí. Entonces, en la parte de Game Pass, para reconectar con el tema, tú tener, por ejemplo, los juegos que tú estás lanzando, los juegos AAA tuyos, tú los vas a tener en Game El Pass día uno. desde el día uno. Entonces, al momento de lanzar la generación de consolas nuevas, tú sabes que todas las consolas vienen con un mes gratis o 14 días. Sí, algún tipo de especial. Dame 3 meses de Game Pass al lanzamiento Eso sería realmente un y valor no solamente tendrías, considerable. no solamente tendrías, por ejemplo, Halo Infinite o Forza Motorsport 8 cuando salga junto con la consola.
sino que también tendría todo el catálogo que está disponible de Xbox One el mismo primer día. Y básicamente lo único que tú tienes que hacer, lo único, es conectar tu nueva consola, conectar tu disco duro si tienes un disco duro externo, loguear tu sesión y ya. Eso es lo que está aspirando Microsoft, que el cambio sea lo menos doloroso posible. Y ya. Y un tema que no hemos tocado mucho porque realmente no tiene tanta validez, pero que hay gente que le importa. Ujú. ¿Qué crees de, vamos a hacer, aplicaciones third party, no directamente relacionadas al gaming, sino más relacionadas al entretenimiento? ¿A qué me refiero? Netflix, Hulu, Disney Plus ahora con su salida. ¿Tú crees que, porque en el pasado me parece que rara vez las consolas han venido con ese tipo de soporte desde el día cero? ¿Tú crees que Microsoft pudiera venir con eso o cómo crees que sería ese No, tema? ya, por ejemplo, si ya el ejemplo de los juegos de Xbox One van a ser retrocompatibles, las aplicaciones también. Tiene sentido, si van a usar una estructura similar para poder lograr hacer Eso es lo de menos. Ya eso vendría siendo lo de menos. Ya, por ejemplo, en las demás aplicaciones de streaming se volvió el estándar de que sean compatibles con 4K. Ya eso, o sea, ahí no hay mucha perdedera. Lo único que también, por ejemplo, cuando lancen la nueva generación de consolas, lo que tiene que tener la consola de Microsoft es una UI friendly. Ese tema no lo hemos tocado. O sea, ellos tienen que mejorar, llevar el UI a lo más friendly posible, a lo más simple posible, a que todo sea fácil de encontrar, a que todo sea manejable. Claro, en su lanzamiento original de Xbox One, con esa filosofía metro que ellos tenían antes, no era de que lo mejor del mundo. Ahora está mucho mejor, pero no es de que lo mejor. Entonces, Si algo yo lo puedo considerar a Microsoft es que no tiene miedo en ese tema de la interfaz gráfica y la interfaz de usuario. Ellos no tienen miedo a hacer cambios, incluso a veces drásticos, con la búsqueda de mejorar, al menos desde el punto de vista de ellos, lo que es el acceso al usuario o la visión que ellos tienen de la consola. Lo vimos muchas veces con el 360, cambiaron varias veces la interfaz. Lo vimos alguna, no sabría decirte cuántas veces con el Xbox One, pero tú mismo mencionaste que se ha visto. te aviso, son como Eh, tres cambios, ¿verdad? o sea que aún Inclusive, recientemente se estaba probando un cuarto. ¿qué elementos de la interfaz actual y qué elementos de interfaces anteriores como el 360 tú crees que pudieran adoptar y qué elementos tú crees que pudieran dejar Del de lado? 360 ninguno, muchas gracias. En verdad no, Ok, del 360 ninguno. Este mejoraría primero la biblioteca, ok. la forma como se desplegan los juegos en la biblioteca. Mejoraría la interfaz de descarga de videojuegos, la forma en la cual yo puedo seleccionar a cuál de los juegos que quiero bajar le doy prioridad. Eh, ¿Qué más? Hacer los menús de configuración un poco más accesibles. Mm, en el cual, por ejemplo, no tenga que dar tantos pasos o usar tantas ventanas Para eh, cambiarse de cierta para cambiar una configuración. configuración Ok. per se. Otra cosa, tener varias conexiones de Wi-Fi que la tenga grabada el Xbox, por ejemplo, si yo lo muevo. Porque esa es una, muy Ese es un interesante. detalle muy importante. Eso no lo tiene. Ni no, ni. Bueno, creo que tampoco lo tiene en el PlayStation. Curioso, el Switch lo tiene. El Switch lo Una de las tiene. pocas cosas que Nintendo ha hecho bien. El Switch lo O tiene. sea, a nivel de juegos, Nintendo hace muchas cosas bien. Ujú. A nivel de estructura y de interfaz, particularmente ahora Pues, con el por ejemplo, Switch. si tú cambias de tu celular, si tú utilizas tu celular en un momento y utilizas tu router Wi-Fi en otro momento, sabes que tú tienes que cambiar, poner la clave de las dos cosas cada vez que tú vayas a uno del otro. Y es un proceso un poco tedioso, realmente. Hemos hablado ya, me parece, de tres de los ejes, de los cuales habías mencionado cuatro. ¿Cuál es el cuarto eje, tú El entiendes? cuarto eje principalmente son las consolas per se. Ok. Aquí el ejemplo de la consola viene por dos cosas. Uno, la consola con la que vayan a lanzar tiene que ser muy potente, muy potente, competitivamente muy potente. No di que, que más o menos, no, 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 potente, que de verdad cumpla con las expectativas que se tienen. Eso es lo primero. Lo segundo, precio. Tiene que ser súper competitivo para poderle hacerle frente a Sony. Sony tiene la ventaja que tenía cuando tenía el Play 2. Tienen la misma ventaja. Óyeme, es un escenario igualito. Es un escenario Yo igualito. diría que sí también. Tenemos el dominio De la generación. de la generación, El dominio del mercado. el dominio del mercado.
Si, por ejemplo, Sony volviese a meter la pata igual que la otra vez, sería un año dorado para Microsoft. Que es lo que yo honestamente he ido cambiando un poco de opinión, pero originalmente es lo que yo veía. Sony iba a ser un PlayStation Drop de 3 parte 2. Iba a ser demasiado costoso, iba a ser una estructura Pero, complicada. Bueno, no es el tema. pero el punto esencial es ser competitivos al más alto nivel posible y que sea razonable, con un precio razonable en el mercado, más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿Cómo tú crees que lograrían el tema gráfico, ok, especificaciones y eso, pero a nivel de precio, como ya hemos mencionado anteriormente, que van a tener muy probablemente varias consolas. sí, So, tú crees, cómo tú verías ese balance? ¿Qué precios, qué puntos de precio, qué consola? O sea, la serie X vendría tan de los 400 a $500, pero yo $500 lo veo muy arriesgado. Lo más caro que yo podría ver una consola nueva serían $450. ok, Lo más caro. Preferiblemente $399 para el mercado de Estados Unidos serían $400. ese 99 hace más en la mente del gringo. Sí, sí. $399. Plan. No, y no solamente del gringo, sino solamente en general. Porque, por ejemplo, aquí en Dominicana tú ves el precio con 99, con 95 centavos. Ya, tiene su fuente económica, señores. Sí, Eso no es lo loco que lo eso no ponen. es lo loco, eso Si es, usted gringo un centavo, eso es pero, psicología de precio. ah, Eso es psicología de precio. Tú por verlo con 5 centavos más barato, tú crees que de verdad está más barato, porque tú estás pagando lo mismo. ya hemos establecido que el Serie X va a ser posiblemente un modelo base o el modelo fuerte. Ujú. Tú dices que probablemente entre 400, 500, idealmente 450, que yo estoy de acuerdo, sería un precio tal vez un poquito alto con relación a las consolas actuales, pero teniendo en cuenta el salto tecnológico que vamos a dar, la retrocompatibilidad establecida, Cu- el valor del pass, es 450. más fácil de jalar. Sí. Ahora, otra consola. Ya hemos dicho varias veces en el programa, en el podcast, que pensamos que van a lanzar directamente con dos consolas. Sí. La segunda consola, La más se- baja, más alta, ¿qué tú ves no, ahí? la segunda consola yo considero que va a ser más baja, porque Ok. la serie X, para mantener el mismo lenguaje de idioma, tú tienes el Xbox One X, entonces tú tienes serie X como tu serie premium. Entonces, ¿tú crees que tendremos una serie S por Slim? ¿Y en qué precio más o menos tú verías ese modelo? Un Slim, Ujú. $299. Sí, también pienso que ese Dos noventa y 299. nueve Yo me arriesgaría, yo en verdad lo tiraría en 250 para fuñir. De verdad, para fuñir. Bueno, Porque, por ejemplo, si tú me estás diciendo que todos mis juegos de Xbox One son retrocompatibles, ¿verdad? Cierto. Entonces, yo podría hacer lo siguiente, que es lo mismo que se ha hecho con el Xbox One S y con el Xbox One X. Yo lanzo un juego, ¿verdad? Que pueda correr en mi Xbox One, pero que también lo puedo usar en mi Xbox Serie, lo que sea, ajá. o próxima generación, o lo que sea. Y lo único que va a hacer el Serie X es decir, mira, tú estás jugando ese juego en Serie X, vamos a bajarte el parche, que le agrega todo lo gráfico de verdad, para que tú lo juegues a la experiencia como va. Porque, por ejemplo, eso es lo que se ha hecho con el Serie X. Para los juegos que pueden llegar a 4K en Serie X, lo que se hace es que se optimizan para la consola. Mira, yo no había pensado en eso, el precio de 250. Yo pensé más o menos 300, 350. Sería un movimiento muy osado, pero lo pienso y cada vez, mientras más lo doy en mente, más sentido me tiene y pienso que sería, si hacen ese movimiento, pudiera ser un movimiento con una efectividad increíble. ¿Por qué? Porque te aumentaría La el user capacidad, base el user base. increíblemente y que si Sony no viene directamente con un modelo Slim a un precio similar, le podrían cortar mucho user base. Sí, porque entonces el detalle es tú estás poniendo las dos versiones. Tú eliges la que tú quieras. Tú eliges lo que tú quieras. Tú eliges lo que te llegue al bolsillo. Tú te das ropa hasta que te llegue la sábana. ¿Es verdad? Y hasta ahora no hay reportes de que Sony tenga una Eh, segunda. Entonces, para colmo, entonces tú tienes un Game Pass que te tiene 240 juegos disponibles al punto de que cuesta $15 al mes. Yo le hago una rebaja al Game Pass, te lo pongo en 10, te hago una oferta por un año, ya te tengo amarrado por un año. Y ahora, Ya que tú estás ahí, ya que tú estás ahí, pegado de esa teta. y que todo lo que tú compras, Ese todos los accesorios que tú compraste son compatibles con lo que tú no vas a tener que cambiar la caja. Entonces, el mercado se puede llenar mucho de consolas sin controles. Tú te ríes, pero es realmente, verdad. sí. De servidores, vamos a decir. Sí, Bueno, señores, yo
desde hace tiempo lo veo diciendo, pero al final del día, una generación no se gana puramente por el valor tecnológico, usualmente lo ganan los juegos, usualmente los exclusivos, ese tipo de cosas, pero por valor económico yo pienso que le va a llevar la milla y es difícil cuando te llevan mucho a nivel económico, aunque tengas tal vez dos o tres exclusivos, porque al final del día el público gaming no siempre somos el público con más cartera, a veces sí, a veces no, pero pudiera capturar lo que quiso hacer Stadia, que era capturar un público con recursos más variables. Microsoft pudiera capturarlo y ese es un público más amplio, diría yo, No, y que también en un futuro lo estaría preparando para un futuro de streaming. también. Porque, por ejemplo, tú puedes hacer streaming de los servidores de Microsoft o de tu propio servidor y hacer tu propio Xbox. Señores, con esto cerramos este análisis de cómo le entraría el 2020 a Xbox. Ojalá y la peguemos, a ver si, ¿verdad? A Xbox le va bien. Vamos a ver si la pegan, si no la pegan, si la pegamos, no la pegamos. Quién sabe. Pero nada, nos vemos en la próxima.